Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y esta es la segunda parte de mis 50 recomendaciones de producciones de habla hispana de alta calidad para que mejores tu comprensión auditiva. En el primer video, donde te recomendé 10 contenidos distintos, cubrimos géneros como comedia, drama, terror, suspenso y hasta un documental sobre un crimen ocurrido en Argentina. Recuerda que las 50 recomendaciones las estoy distribuyendo en 5 videos con 10 contenidos en cada uno, muy variados. Estos los puedes encontrar en plataformas como Netflix, Amazon Prime, Flixolé, que es especializada en cine español, o incluso en YouTube. Pero si no tienes suerte y no consigues las películas que te recomiendo en estas plataformas, puedes recurrir a tu mediateca local. Quizás te estás preguntando cómo le puedes sacar más provecho a los subtítulos o si es preferible que veas las películas o las series sin ningún subtítulo. En este video vas a poder encontrar los resultados de un estudio que se hizo en 2016. Allí te los comento y vas a darte cuenta de que dependiendo de si quieres ejercitar tu comprensión auditiva, aprender más vocabulario o simplemente entender la historia, pues debes configurar los subtítulos de una manera o de otra. Esto es importante. En el blog de Substack, cuyo enlace te dejo en la descripción de este video, vas a poder encontrar la lista completa de películas que estoy recomendando, las 50, con los trailers correspondientes. Así que haz clic en el enlace y suscríbete. Ahora sí, prepara tus palomitas y ponte cómodo que te voy a dar mis recomendaciones. Los amantes pasajeros. España, 2013. Comedia. Los amantes pasajeros. Esta es una comedia dirigida por Pedro Almodóvar, que es uno de los directores más aclamados de España. No es especialmente brillante, no va a marcar un antes y un después de tu cultura cinematográfica, pero es muy entretenida. Se trata de situaciones divertidas entre pasajeros y tripulación del avión durante un vuelo entre España y México. Pedro Almodóvar tiene excelentes películas, pero a veces son muy perturbadoras. Te recomiendo particularmente Todo sobre mi madre y La piel que habito. Son muy buenas, pero como te digo, él tiene un estilo muy particular. Pero es un director fundamental del cine hispanohablante. Radio Corazón, Chile, 2007. Tragicomedia. Radio Corazón es una tragicomedia. Son 3 historias separadas, independientes, basadas en hechos reales que van desde el drama, el romance y también el humor. En la primera historia es un poco inquietante porque se trata de una adolescente que tiene inquietud por experimentar sexualmente y de hecho es la única de sus amigas que sigue siendo virgen. Así que ella chantajea a su padrastro para que tenga relaciones con ella. Él es un hombre decente, él no quiere tener relaciones con una niña y de eso se trata ese primer segmento, de cómo él logra solucionar esa dificultad que tiene porque lo están chantajeando. Hay una información que su hijastra tiene y que él no quiere que su esposa sepa. La segunda historia es mucho más intensa. Se trata de una mujer de unos 50 años que va a conocer a su futura nuera, es decir, a la futura esposa de su hijo. Ella durante muchos años ha ocultado que en realidad es homosexual en una Chile increíblemente conservadora y hace 15, 20 años eso era muy difícil de manejar y ella tiene una especie de affair con su nuera. Y la tercera historia es romántica, un poco dolorosa al comienzo. Se trata de una mujer de clase alta, una pareja de clase alta, y ella está muriendo de cáncer. Ella quiere que su esposo sea feliz una vez que ella haya fallecido y se da cuenta de que entre todas las mujeres de su entorno hay una que lo podría hacer feliz, la empleada doméstica, la mujer que la ha cuidado a ella durante su enfermedad. Pero las diferencias económicas suponen muchos problemas, muchas dificultades, incluso para que el mismo esposo acepte que su esposa que está muriendo está legándole
felicidad. La lengua de las mariposas, España, 1999. Drama. La lengua de las mariposas. Este es uno de los filmes más hermosos que recuerdo haber visto. Se desarrolla en España en 1935, en un pueblo pequeño de Galicia, y es sobre la relación de un niño y su maestro. En ese momento el clima político de España era previo a la llegada del fascismo y había, por supuesto, sospechas y miedo entre los habitantes del pueblo. A lo largo de la película vas viendo cómo, como seres humanos, tratamos de protegernos, de salvarnos, incluso a veces siendo desleales. Es una película en algún momento muy intensa, muy conmovedora, pero realmente hermosa. Yo la recomiendo muchísimo porque además de mostrarnos el contexto histórico de la España en aquel momento, de contarnos una historia hermosa, nos despierta o nos hace pensar un poco acerca de lo que somos capaces de hacer los seres humanos, de cómo reaccionamos ante las amenazas, cómo reaccionamos ante el miedo, a qué somos leales, hasta qué punto somos capaces de mantener la integridad. La película es hermosa, no pienses que es demasiado intensa, es preciosa y te la recomiendo, pero sí te va a hacer pensar mucho. No se lo digas a nadie, Perú, 1998. Drama. No se lo digas a nadie. Esta es la primera película de temática homosexual grabada en Perú y está basada en una novela del mismo nombre de Jaime Bailey. Cuenta la historia desde la adolescencia hasta la adultez de un joven de clase alta de Lima y es cómo manejar los prejuicios, cómo autodescubrirse, aceptarse, cómo se relaciona él en una Lima o en un Perú muy conservador. Si no eres muy afín, si te sientes incómodo con temas de LGTB, de la comunidad LGTB, no te recomiendo la película porque tiene además escenas muy explícitas de sexo. Yo creo que manejan el tema de manera muy seria y muy valiente. 7 años, España, 2016. Suspenso. 7 años. Esta fue la primera película española producida por Netflix y es muy interesante. Se desarrolla casi en su totalidad en un solo espacio, así como si fuera una obra de teatro. ¿Y de qué trata? Hay 4 socios de una empresa tecnológica muy exitosa en España y ellos han sido notificados de que al haber cometido fraude fiscal deben pagar 7 años de cárcel. En esa sala de juntas, durante la película, deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal de manera que los otros 3 queden impunes. Es muy interesante porque cada uno tiene que defender su punto, nadie quiere ir a la cárcel, por supuesto. Entonces cada uno tiene que defenderse y en algún punto de desesperación empezar a señalar por qué los otros, que han sido sus socios, sus amigos, con quienes armaron la empresa, por qué los otros son los que deben ir a la cárcel. Contratan a un mediador, es muy interesante además la metodología que utiliza el moderador para desentrañar en algún momento los debates y pues de eso se trata la película. ¿Quién va a ir a la cárcel? ¿Quién se va a culpar a sí mismo para liberar a los otros de la pena? Historia de un crimen. El caso Colmenares, Colombia, 2019. Suspenso. Historia de un crimen, el caso Colmenares. Esta es una miniserie de 8 capítulos ofrecida por Netflix y cuenta distintas versiones de un caso que tristemente se dio en Bogotá en el año 2010. La muerte en extrañas circunstancias de Luis Andrés Colmenares. Este es un chico de unos 20 años, me parece que tenía 21 años, que fue de rumba con sus amigos, se fue de fiesta con sus amigos en una fecha de Halloween, un 31 de octubre, y apareció muerto en una zanja, en un caño. Inicialmente se pensó que había sido un accidente porque estaba muy tomado, pero luego comenzaron a aparecer indicios de que no se había tratado de un accidente,
de que la muerte había sido provocada. Y eso ha sido un misterio durante todos estos años. La calidad de la producción es excelente, pero es justo advertirte que la familia Colmenares, es decir, la familia de la víctima o del chico fallecido, no está de acuerdo con todo el contenido de esta miniserie. Quien a hierro mata, España, 2019. Suspenso. Quien a hierro mata. Esta y las 3 producciones que te recomendaré luego tienen un elemento en común: Luis Tosar, que para mí es uno de los actores españoles más fantásticos que he visto. Puede hacer prácticamente cualquier papel que le pongan. En Quien a hierro mata hace el rol de un enfermero que trabaja en una residencia de ancianos. Allí, a ese ancianato, llega un narcotraficante muy conocido de Galicia, que es donde se desarrolla la película, y poco a poco vas descubriendo que este enfermero, que es un hombre muy querido, es un hombre muy decente, al parecer, tiene una historia, tiene antecedentes en la relación con este narcotraficante que ha llegado porque ha sufrido como un accidente cerebrovascular. La película se desarrolla acerca de cómo fue esa relación, cuál es el vínculo que tienen estos dos personajes. Te advierto, y esto es muy importante, te advierto que sobre todo hacia el final de la película hay escenas de violencia extrema bastante perturbadoras, bastante desagradables. Así que si eres sensible a este tipo de contenido, es mejor que no la veas, que la omitas, aunque la película es muy buena, o que no mires justamente esas escenas, escúchalas, pero son bastante sangrientas. Celda 211, España, 2009. Suspenso. Celda 211 en su año fue ganadora del premio Goya a la mejor película. El premio Goya es el equivalente a los Oscar para el cine español. Luis Tosar en esta película hace uno de los papeles más aterradores que he visto en película alguna. O sea, transmite, da miedo a través de la pantalla. Se trata de mala madre. Es el jefe de una cárcel. ¿Cómo comienza la película? El planteamiento es que se trata del primer día de trabajo de un nuevo vigilante de una prisión. Allí, mientras le están haciendo la ronda para mostrarle las celdas, comienza un motín y él pierde la conciencia. Queda solo entre los presos y cuando se da cuenta de que está atrapado, decide hacerse pasar por uno de ellos. A partir de ahí la tensión crece muchísimo porque siempre existe el riesgo de que se den cuenta de que él es un vigilante. La película es excelente, es un motín en una cárcel, inevitablemente hay violencia, violencia fuerte, pero vale muchísimo la pena. Es la historia de una tragedia. Así es como yo describiría esta película. Es excelente, vale la pena, se ganó su premio Goya merecidamente y la actuación de Luis Tosar yo creo que es de las mejores que le he visto y a mí me encanta, a mí él me encanta como actor. Mientras duermes, España, 2011, suspenso. Mientras duermes es dirigida por Jaume Balagueró, que es un maestro del cine de suspenso. En esta película, Luis Tosar hace el rol de un conserje, del conserje de un edificio, y conoce los hábitos de todos los vecinos. Él se obsesiona con una nueva inquilina. Y no te cuento más porque te voy a dañar la trama. Si te gusta el género de suspenso, Jaume Balagueró ha hecho otras piezas como Para entrar a vivir, es fantástica, es de lo más aterrador que he visto, o Rec, que tiene 3 versiones. Tiene 4 versiones, él dirigió 3 de las españolas. Fueron tan buenas que Hollywood compró los guiones y las rehizo. A mí siempre me gustan muchísimo más las versiones originales. Casi nunca me ha gustado una versión que hayan hecho en Hollywood de alguna película hispana. Sobre Mientras duermes tengo una advertencia. Hacia el final de la película hay una escena increíblemente sangrienta, muy impresionante. Entonces, si no te gusta el género de terror, no te gusta lo que sea un poco gore, pues
o puedes dejar de ver la película, lo cual sería una pena porque es muy buena, o no ves esta escena. Cuando te des cuenta de que hay una pelea, miras hacia otro lado porque realmente es impresionante. Pero la película es buena, vale la pena. Los favoritos de Midas. España, 2020. Suspenso. Los favoritos de Midas. Esta es una miniserie de 6 capítulos que está ofreciendo Netflix. A mí me gustó mucho. Tiene un planteamiento que te hace pensar y es Luis Tosar hace el papel de un multimillonario que dirige una empresa de tecnología y de comunicaciones. Recibe una carta anónima en la que le indican que si no paga 50 millones de euros, una persona desconocida para él va a morir tal día, en tal lugar, a tal hora. Y efectivamente sucede por no haber pagado los 50 millones de euros. Entonces el dilema que este personaje tiene es si debe ceder al chantaje y pagar el dinero para que dejen de morir personas desconocidas, o si sencillamente, como es una persona desconocida, ¿qué le importa? Deja que siga sucediendo, a pesar de que en su conciencia sabe que personas están falleciendo porque él no toma acción. ¿Qué harías tú? ¿Pagarías los 50 millones de euros? ¿O podrías vivir sabiendo que gente está muriendo cuando tú podrías evitarlo? Hasta aquí el segundo corte de la lista de 50 recomendaciones de películas y series para que mejores tu comprensión auditiva en español. Ya llevamos 20. Déjame en los comentarios si ves alguna película y has estado de acuerdo conmigo o si te he defraudado y no coincidimos en los gustos. En la siguiente parte te voy a recomendar varias películas de diferentes géneros, como siempre, y un documental que te llevará a recorrer parte de América Latina y te hará agua a la boca. Suscríbete para que no te lo pierdas.